Lo que vamos a trabajar hoy es, más que nada, es teórico. Es un punto teórico, se llama casos de uso. Son parte de las herramientas que se utilizan para el diseño, ¿no?, de proyectos de software. Por eso viene el nombre de casos de uso. Como va a ser un tema teórico, lo que les pido es, si ven que se les complica, les pido por favor que me digan, Alberto, a ver si me podés estar, porque es un tema netamente teórico. De esto existe un apunte, y lo armó Torchan con Franco, que son dos profes, bueno, el lo tienen, está, y otro es Juan Carlos Franco, está. Si no me equivoco, está puesto en el Classroom, me parece que Héctor lo subió. ¿Para qué se utiliza? Ya te digo, Jonathan. El tema puntual es, casos de uso es una metodología que se utiliza para el desarrollo de sistemas. ¿Está? Hay varias metodologías y estas son de las más recientes. ¿Está? Eso es lo que hace a los casos de uso. Ahora les voy a explicar. Esto es para que ustedes en realidad solamente, ¿cómo les podría decir?, tengan conocimiento de que existe esta herramienta. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta que utilizan muchos los informáticos, los licenciados o los ingenieros, y la idea no es que ustedes apliquen esta herramienta, porque tendrían que tener otras materias u otro tipo de conocimiento previo. Pero acá la idea es que simplemente que sepan y conozcan cuando uno habla de casos de uso a qué se refiere. ¿Está? ¿Queda claro el concepto? Así arrancamos. Esa es la idea, chicos. Entonces, ¿quedó claro el tema del concepto? Bueno, ahora vamos a arrancar. Bueno, el tema es este. No. Técnica de entrevista no es caso de uso. Esto es caso de uso, caso de uso. ¿Me decís, Camille, que de caso de uso? ¿Sí puede ser? Sí. ¿Cuál es el archivo de caso de uso? Es re sencillito el archivo. Si quieren se los pongo, pero lo que dice es re chiquitito. A ver, aquí hay una... A ver, ahí hay un... pues están ahí ustedes. ¿Qué temas están viendo? Veo que están ahí interactuando en los temas. Y yo hoy tengo que darles caso de uso. Ahí se están coordinando ustedes. Bueno. El tema es este, chicos. Como les decía, caso de uso es una metodología que se aplica específicamente ¿para qué? Para el desarrollo de sistemas software, de proyectos software. Ahora, ¿qué pasa? De acuerdo a la complejidad que tienen los sistemas, va de lo general a lo particular, como ustedes han visto, ¿no? Que es el enfoque top-down, de lo global a lo detallado, pero hay distintos tipos de abordajes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que tienen es una pequeña filmina como para introducirlo. Mirá, nosotros, esto debería ser el sistema, pero ¿qué sucede? De acuerdo a esos parámetros generales, hay que ir bajándolo a lo concreto. Por eso aparece esto que sería como pequeñas capas. Lo último que aparece al final de todo, que dice class, nombre de la clase, sería netamente la gente que se dedica a programar, ¿no? Los programadores. Pero ¿qué pasa? El caso de uso está en la primera de las capas, en la superior, que quiere decir cómo lo va a trabajar quién, el usuario, cómo va a interactuar el usuario. Siempre tengan presente que el sistema responde a una necesidad y que el sistema va a interactuar con una persona. Entonces, de ahí viene el concepto también de caso de uso. Ahora, voy a avanzar acá. Lo que tienen es esto. ¿Qué sucede? A través de distintos elementos se generan distintos modelos. ¿Qué significa esto? A nivel software hay distintas técnicas que permiten acercarnos al sistema mediante distintas formas de modelo. Si nosotros lo tomamos esto desde otro punto de vista, ¿no? Ustedes tal vez, no sé, dicen, bueno, voy a decirle a un arquitecto que me construya la casa. Bueno, pueden darse que el arquitecto se lo muestre en un plano, le muestra en un plano cómo sería la casa,
Y ustedes tal vez le dicen, mira, no lo termino de comprender. ¿No hay otra forma de verlo? Es decir, en lugar de tener el plano, tal vez él te lo muestra en un diagrama en la computadora en 3D. Entonces vos te permite ver en 3D cómo sería la casa. Pero tal vez no estás conforme con el proyecto y decís, no, esto no me termina de cerrar. Y tal vez te hace una maqueta, que sigue siendo un modelo, una maqueta de qué? De la construcción. ¿Se entiende? Es decir, ahí tenemos tres modelos distintos, porque estamos ante una construcción y lo encaramos con ¿qué? Con tres modelos distintos. ¿Está? Por lo tanto, cuando ahora vamos a ver lo que es un caso de uso, es una forma de analizar ese modelado. ¿Se entiende? Es decir, cuando la persona va a interactuar, que es el usuario, ¿está? Lo que se hace es, por medio de esta técnica, cómo poder detectar todas las características y todas las necesidades que va a tener que utilizar el usuario. En el caso de uso, el usuario pasa a ser el actor, ¿está? Que va a cumplir un rol dentro, ¿qué? Dentro del procedimiento. ¿Siguen hasta acá? Vamos, más o menos la van llevando. Ese es el caso de uso. Vamos a ir avanzando, ¿eh? Bueno, voy a avanzar. Bueno, fíjense. Diagramitas como para seguir la trama de esto. Es decir, si nosotros no tenemos, seguramente ahora con Héctor, como dicen ahí, que estaban ahí hablando de entrevistas, es una de las técnicas para qué? Para recolectar información de parte del usuario. Lo que estamos viendo hoy es cómo va a interactuar quién, el usuario. ¿Está? Por eso se dice que elemento de comunicación, en este caso es el relevamiento, porque el concepto que les va a dar Héctor es muy importante. El concepto de entrevistas es muy importante. ¿Por qué? Porque es tratar de obtener que la mayor cantidad de información posible. Por eso lo va a trabajar Héctor. Y acá tiene que para un diseño, fíjense todos los elementos que se deben de tener en cuenta para el diseño de un sistema. ¿Qué sucede? Cuando se desarrolla un sistema informático, capaz que una empresa dice, bueno, ¿cuánto demoran en hacerlo? Y capaz que te dicen 2 años. Y decís, ¿cómo 2 años? Y sí, depende de lo que vos estás solicitando, por todos los requerimientos que le estás solicitando, tal vez, por eso hay casos de organizaciones o empresas que tratan de salir al mercado a ver qué otras empresas han conseguido alguna solución a su negocio. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Hoy por hoy, en el mercado del software podemos encontrar programas de todo tipo. ¿Está? Desde un programa de un control stock hasta un programa de restaurante, hasta un programa de reserva de vuelos. Hay de todo. Entonces uno tiene que, depende del rubro donde está, intentar ¿qué? Asesorarse y buscar algo específico del rubro. Porque después, si la empresa lo que desea es directamente ¿qué? Construir el software, eso tiene sus demoras. ¿Está? Y es lo que plantea acá. Para poder llegar a diseñar todo un programa, un software, tenemos que tener, ¿qué cosa? Todos estos elementos que acá tienen. Está, lo que estoy dando ahora es una introducción grande para poder interpretar el concepto de caso de uso. ¿Está? No se asusten, ¿eh? Es lo que le armé yo, es más abarcativo que el apunte que tienen con esto. ¿Soy claro? Para que no se asusten, porque decir, ¿todo esto qué es? ¿Estamos? Yo acá en este PDF tienen mayor contenido en muchas cosas respecto a lo que tienen en el apunte que armó. Pero es para que entiendan de dónde viene casos de uso. ¿Queda claro esto? ¿Me siguen hasta acá? ¿O ya se traumaron y se eyectaron de la sala, como quien dice? Bueno, él dice que sí, que están por lo menos. Bueno, entonces, fíjense los detalles. No, traumado no, traumado no. Bueno, vamos a continuar con esto. Fíjense, lo que plantea es, desde
¿Cómo vamos a qué? A trabajarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar la idea hasta cómo se va a qué? A tener en concreto. ¿Qué significa? Esto que es el caso de uso es pasar por la idea lógica. ¿Qué tenemos que ejecutar? Para ustedes, siempre tiene que estar la idea de qué? De cuál es el negocio. Ustedes van a ser qué? O contadores o licenciados en administración. No van a dedicarse al software, a programar o a diseñar la solución software. Para eso están los licenciados en sistema o los ingenieros en informática. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Para ustedes está la gestión, cómo quieren el negocio. Y ellos van a tener que desarrollar, ¿qué cosa? La solución ante el requerimiento de ustedes. Es así. No hay otra. El informático puro es el que da soluciones al mundo real. Ese es el informático. Aunque suena chocante, pero es así. Yo que también comparto la doble vida, porque así como estoy con ustedes, también trabajo específicamente con el área de informática, y a ellos les hago el planteo exactamente al revés, porque es la realidad. El informático está para darle solución a lo que necesita el usuario. ¿Está? Bueno, entonces, estos son los pasos que se deberían tomar para llegar a qué? A buen puerto, como bien dice. Voy a avanzar. No se asusten acá, porque acá dice, ¿qué sucede? Para poder hacer todo un análisis, hay lenguajes y hay diagramas específicos. Acá lo que tenía acá era una descripción inclusive de que de distintos que tanto sean diagramas y componentes que hacen al análisis. Es decir, esto es para ustedes, esto es netamente descriptivo. Porque ustedes acá, de la lectura, van a decir, ¿qué es un diagrama de clase, un objeto? ¿Qué es un diagrama de flujo? Eso lo van a ver conmigo porque eso sí lo van a poder captar. ¿Está? ¿Qué es un diagrama de, por ejemplo, entidad-relación? Eso sí lo van a poder captar. Pero acá lo que dice es, ojo, de acuerdo a el tipo de sistema que uno va a utilizar, va a tener que utilizar también determinadas herramientas. ¿A qué me refiero? No es lo mismo, por decir, en la parte de arquitectura, una casa planta baja, una casa que planta baja primero y segundo, o un edificio de 12 pisos, o más inclusive. Es decir, las herramientas, entre comillas, ¿no? Que vas a tener que trabajar en el diseño, la forma de analizarlo cambian totalmente. ¿Está? Porque vos decís, bueno, nosotros haremos, vos pensás, ¿no? Es decir, como arquitecto va a decir, bueno, vamos a analizar un piso, todo el requerimiento que tiene un piso. Eso después lo replico ¿qué? En todos los pisos. Pero el cálculo de estructura no es lo mismo pensar en esa casa, en la planta baja, a lo que va a tener que soportarse es un edificio de 15 pisos. ¿Está? Es decir, cambian ciertos parámetros. Lo que les quiero mostrar acá es que de acuerdo a cómo uno va a trabajar, no, este PDF, el de Héctor sí, me parece que está, el de Héctor está. Yo ahora lo que estoy haciendo es toda una introducción para trabajar específicamente con qué, con casos de uso. Porque Héctor les dio también, tiene una introducción, tiene los primeros 4 o 5 carillas que son de introducción. ¿Está? No, este no, porque yo les dije, ojo, tranquilo, no se me asusten. En este trabajo que yo armé está más detallado que lo que tienen que leer para Héctor. Yo acá le doy todo, y con Héctor tienen en conciso lo que es caso de uso. ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? Lo que tienen es caso de uso, que es chiquitito, tiene 16 carillas. No es este. Este se lo armé con todo con todo lo que yo tengo de material de casos de uso, material que estuve chusmeando por la duda hace un tiempo, porque para que se den una idea, no sé si dárselo, porque no quiero traumarlos, porque con el lector les alcanza y sobra, acá tienen de todo un poco. Lo vemos, después lo charlo con esto, porque este, como es más grande, el temor es que tal vez quieran estudiar de acá y Héctor dice, no, con la punta alcanza. No sé si soy claro. No sé si soy claro. Para que se den una idea, hoy estaba recopilando información también y
De modelado, solo de modelado y de casos de uso, hay un montón de bibliografía y ustedes no tiene sentido. Porque, claro, eso como dice Jonina. Por eso después le consulta a Héctor. Porque yo armé todo un PDF con un montón de elementos, pero ustedes tienen una fotocopia que va, perdón, una fotocopia, tienen el digital. ¿Está? Porque lo tenían en el fotocopiador, eso, Jorge. ¿Está? ¿Se entiende eso? Le pregunto a Héctor puntualmente. Porque si no, esto tal vez le resulta muy abarcativo y con el Héctor capaz que dice, no, con esto alcanza, listo. Está eso, después le mando un correo electrónico a Héctor y le digo que lo hable con ustedes. Para no generar falsas expectativas ni temores. Bueno, lo que tienen acá es lo siguiente. Ya cuando uno va a hacer estos análisis, han aparecido, han evolucionado distintas herramientas. Esto que es el diseño estructurado está en los niveles, entre comillas, de los primeros y los más básicos cuando se analiza un sistema. Todos los sistemas pasan por lo que se llama ¿qué? El diseño o el análisis estructurado. Todos tienen. Esto es como si ustedes me dicen, en una construcción, te dicen ladrillos. Y te pueden decir, sí, hay ladrillos en muchas casas y ladrillos de distintas formas. ¿Está? O te dicen paredes, muros. Y bueno, el muro puede ser con un ladrillo común, un ladrillo hueco, está el Durlock para exteriores, pero la pared sigue siendo la pared. ¿Está? El muro sigue siendo el muro. ¿Está? Cuando uno habla de diseño estructurado, es básicamente ¿qué? Una metodología que es estándar para todo. ¿Está? Lo que pasa que, como ha ido evolucionando el software, hay otras metodologías que las han ido ¿qué? Superando. Y ahí aparece lo que tienen después, lo que se llama orientado a ¿qué? A objetos. Un objeto, como el de la vida real, tiene distintas ¿qué? Propiedades. Un objeto pasa a tener ¿qué? Propiedades. No sé si soy claro con esto. A ver si puedo relacionarlos con, por ejemplo, los primeros procesadores de texto, los primeros que salieron en la década del 80, la letra era uniforme. No había posibilidad de cambiarla. Tenías cursiva, negrita y subrayada y se acabó. Era siempre que el mismo tipo de letra. ¿Estamos? No había posibilidad de cambios. Cuando la letra, por medio de distintas herramientas software, se la cambia, pasa a ser el objeto carácter, el objeto letra, y yo a ese objeto, además de negrita, de cursiva y de subrayada, le puedo dar otras propiedades. Puedo modificar la altura, puede ser un superíndice o un subíndice, puede tener colores, ¿se entiende? Ah, ya pasa a ser un objeto también. ¿Se entiende la diferencia? Al comienzo, como digo, ¿no? El estructurado tiene ciertas características, pero cuando pasa a ser orientado al objeto, todo objeto tiene ¿qué? Propiedades. Entonces es más rico en ¿qué? En el diseño. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay entre el estructurado y el orientado a ¿qué? A objetos. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Por lo menos para que sepan esta gran diferencia que hay entre el estructurado y después que tienen el que es a objetos. ¿Estamos? Para que tengan la idea nada más. No es que tengan que enredarse en otra cosa. Bien. Fíjense que cuando en los 80 y llegando a los 90 empiezan objetos, lo que se produce una explosión a nivel de una forma figurada con respecto al software. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era mucho más rico trabajar con objetos que trabajar solamente con qué, con lo que era el estructurado. Y fíjense que ahí las estrategias 3, nomás solamente para que lo conozcan, tienen análisis, diseño y programación, todo orientado a objetos. Antes que era pensado de una forma, hoy ya directamente se trabaja con otro tipo de pensamiento, que ya pensás en, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil, a ver si lo podemos analizar desde el lado de económicas. Si yo pienso, por ejemplo, una venta, ¿no? Es decir, vos decís, proceso de venta. Bueno, si vos únicamente vos pensás en el proceso de venta
supongamos en el kiosquito, es que vino la persona, vos tenés un kiosquito, bueno, es un proceso de venta. Pero si yo tomo la venta como un objeto más abarcativo, yo te podría decir, mira, el concepto de venta lo traslado ¿a qué? A un mini mercado, donde ya tengo otro nivel de productos. Lo traslado ¿a qué? A un hipermercado. Ya cambia totalmente. Y dentro de la venta te coloco, por ejemplo, ventas electrónicas, que también es una venta. No sé si fui claro, partí del más chiquitito que era el kiosquito que vas y le compras, es una venta, hasta el concepto de venta más grande, que incluye al chiquitito, pero es tan abarcativo que ya de ahí dependen ¿qué? Un montón de elementos. ¿Me siguen? Eso es lo que, por eso, cuando se fue pasando de esta idea hasta otra, que es la de orientada a objetos, creció muchísimo el software. ¿Se entiende? Es como pasar de hacer la mezcla con un ladrillo a tener que te lo hagan de forma que venga un camión y que te traiga todo el cemento. Cambió totalmente. ¿Se entiende? Eso es lo que les quiero decir. La estructurada venía con un estilo de trabajo y cuando se empezó a trabajar netamente orientado a objetos, cambió todo lo que es la informática. Se le dio mayor cantidad de posibilidades a todo esto. ¿Está? Esa es la característica. Es más, eh, cuando uno se dedicaba a trabajar en la parte de programación, por ejemplo, en lo que eran sí, hasta medio de los 90, era muy tedioso trabajar y programar. Para los que yo me dediqué también a la parte de sistemas, el desarrollo de programas, era muy tedioso. Cuando después aparecen estas nuevas herramientas, me decían, no puede ser. Y sí, era totalmente distinto. Es como, no sé, pasar de un Fiat 600 a un Mercedes-Benz. La diferencia que había era abismal. A pesar de que vos sabías manejar, había un montón de elementos que te facilitaban qué cosa, cómo hacer las cosas. ¿Se entiende? Esto es de estructurada ¿a qué? A objetos. ¿Estamos hasta acá? No se asusten por la simbología, ¿eh? O por la terminología tampoco, no se asusten. Quiero llevarlos de a poquito a casos de uso. Bueno, acá lo que tenemos son lo que les hablaba recién, ¿no? El objeto tiene propiedades. ¿Está? Por ejemplo, para que se den una idea, eh, ¿han trabajado alguna vez con herramientas a nivel software compartido, por ejemplo, Google Docs, o trabajar con el Excel que tiene Google, o con el PowerPoint que tiene Google, pero varios a la vez? ¿Han hecho la prueba? No sé si lo han hecho, ¿no? Pero ¿han compartido capaz que a nivel laboral ese tipo de experiencias sobre un mismo documento, varias personas trabajando? ¿Lo han realizado alguna vez? Él me dice, yo tengo Word. Bueno, Rosana me dice, sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando vos estás trabajando en un elemento compartido, y a nivel software, y varios están sobre el mismo documento, lo primero que se tienen que poner es de acuerdo en cómo van a trabajar. Porque no es que el documento automáticamente se replica. El documento está en un lugar y cada uno que interacciona modifica automáticamente ¿qué? El objeto que está trabajando. Por lo tanto, esa modificación no es que está constantemente trabajando con qué, con todo el documento. Lo único que hace es ese elemento es el que está tocando. ¿Se entiende? Eso es lo que le da potencia al trabajo. ¿Está? Ese es parte del enfoque que está orientado acá. ¿Se entiende? Esa es la característica. Fíjense que abajo dice que es de cuándo, del 86. Cuando ellos, a nivel, cuando digo ellos, es la programación a nivel, los grandes centros de programación, los podemos agarrar Estados Unidos, Europa, a nosotros nos llevan un poco de retraso, pero ellos en el 86 empezaron a trabajar acá orientado a objetos a partir del 90 y monedas. Pero antes era todo netamente estructurado. ¿eh? Voy a avanzar. Bueno, y acá dice cuáles son los elementos o los principios del orientado a objetos. Fíjense, abstracción, encapsulación. Bueno, ahora voy a decir qué es cada uno de ellos. Abstracción, encapsulación, modulación, jerarquía, tipificación. ¿Qué significa esto? Todos estos elementos que les estoy mencionando están todos relacionados con ¿qué? Con el objeto y el mundo real. ¿Qué significa el objeto y el mundo real? Si yo tomo, por decir, un marcador,
el marcador que hemos usado para la pizarra. ¿Está? Si yo, el marcador este, es el objeto, en lugar de ser negro, pasa a ser rojo, va a tener básicamente que las mismas características de diseño, la misma característica que constructiva, ¿y qué le hacen? ¿Qué le cambian nada más? La tapa, digamos la parte final, y la tinta, y se acabó, pero el objeto sigue siendo ¿qué? El mismo. Esto le da mucha versatilidad al objeto. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es la característica que a nivel también sistemas, a nivel programas, avanzó muchísimo. Antes cada cosa que se hacía era totalmente independiente, pero lo que hace esto que es directamente, es tomar, ¿qué cosa? Todo el conjunto y con las propiedades de eso poder ¿qué? Cambiarlas. Ese es el concepto de objeto. ¿Estamos? Esto es para que tengan el concepto nada más, ¿eh? ¿Ya pasó una hora? Vamos a avanzar, si no, no voy a llegar a... Bien. Entonces, siguiendo con lo que es el nivel de usuario, lo que les tiene que resultar importante a ustedes es qué va a ser la persona. El caso de uso apunta a qué va a ser la persona. Cómo ya es la parte de específicamente del diseñador. Que ustedes lo que tienen que lograr es básicamente qué ¿cómo, no específicamente, cuál les podría decir? La lógica del proceso. Si yo voy a hacer la venta, bueno, tengo que describir todo el proceso de ventas. Ahora, si se lo quiere informatizar, ahí entra a jugar el cómo lo vamos a qué, cómo vamos a vender. ¿Se entiende? La diferencia que hay entre las dos. El qué apunta a la lógica y el cómo es al hardware. ¿Eh? Bueno, esto voy a avanzar. Diseño. Ahí lo tiene ahí. Fíjense lo que tienen abajo, específicamente en la parte blanca, ¿qué dice ahí? El diseño es la representación formal de qué hacer. ¿Está? Y el cómo hacerlo ya depende ¿qué? De la infraestructura de la organización. ¿Me siguen? Esto apunta a la lógica. ¿Está? ¿Cómo andamos hasta acá? ¿No se me durmieron o no salieron corriendo? ¿O es más difícil que tablas? No sé. ¿Los tengo ahí o se me fueron? Acá es el tema de ideas. Voy a avanzar otro poquito. Y fíjense, a ver si lo voy a ampliar un cachitito. Ahí está. Acá tenemos la gente que hace el software y el gestor del proyecto. Me pareció un cartel, ¿eh? Su conexión es inestable. Hola, hola. ¿Fluctuó a ustedes? ¿Les apareció una... Me apareció en un momento su conexión es inestable. No sé si a ustedes les fluctuó. Ah, bueno, ¿van bien? Bueno. Este cuadrito sí es interesante. Es para que vean cómo están separadas las aguas. El ingeniero del software, ustedes no son, pero ustedes son ¿quién? Los gestores del proyecto. Porque de ustedes, contadores o licenciados de Microsoft, van a mirar eso. Fíjense, ahí tenemos el cuadro para ilustrar bien lo que les quiero decir. El primero que dice, ¿qué tareas hay que realizar? Eso lo plantea quién? La gente que se dedica a hacer los programas. Pero ustedes, ¿qué van a mirar? Las habilidades necesarias para qué? Para realizar esas tareas. La gente que se dedica a programar, que se dedica a programar. Yo lo que tengo que saber es, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no te aparece. Mirá, no, a mí fue un segundo nada más. Diana, fue un segundo. Hace un par de segunditos que me puso conexión inestable y se fue. ¿Está? Lo comenté porque fue un segundito. Me apareció un cartel gris que decía conexión inestable y volvió. Fue un segundito nada más. ¿Eh? Bueno, volviendo a lo que está en color rosa pálido. Dice, todos esos puntos son típicos de quién? De ustedes, de la gente de económicas. ¿Está? Fíjense, tienen, el primer punto, la agenda para tener el proyecto. Ustedes tendrán que responder a ver cuándo la organización lo va a necesitar.
En cambio, ¿qué? Del otro lado, ¿qué tienen? La orden y las dependencias de tareas, ¿cómo van enganchadas? ¿Por qué pone orden y dependencia de tareas? Por lo siguiente, más que nada. La gente de informática lo que hace más que nada, ¿qué es? Es responder a ¿qué? A la consigna que ustedes tienen. Ustedes son los que deciden cómo van a hacer las distintas actividades. En cambio, el informático tiene que generar todas las respuestas al requerimiento que le dan ustedes. No sé si alguna vez le ha pasado a la empresa que ante un requerimiento le dicen al gerente, mira, ¿cómo deberíamos hacer esto? Y el gerente dice, ah, no, preguntarle a la gente de sistemas, o hay que reclamarle a la gente de sistemas cómo hacer ese proceso. No sé si alguna vez le ha sucedido. ¿Les apareció alguna vez cuando tienen un requerimiento o un listado en particular y dicen, bueno, para, hay que hacerle pedido a sistemas y que te generen? Acá Vero me pone que sí. De a mí me pone miles de veces. ¿Está? ¿Por qué? Porque tal vez el sistema responde de cierta forma. Mirá, mejor un montón. ¿Está? Eso es lo que sucede. ¿Está? Esa es la característica que a veces tiene cuando se hace este tipo de requerimiento. Fíjense lo que tienen ahí abajo. Ahí abajo aparecen todos los elementos propios del área de económicas. Ahí tienen el valor del costo, ¿no? La gestión de riesgo, el modelo de proceso. Todo esto, todo lo que está en esa columna, sería la columna que está sobre la derecha, es netamente de la especialidad, chicos, de ustedes. Y todo lo que está del otro lado es de la gente informática. ¿Me siguen? Por eso les quería mostrar, ¿está? Que nosotros vamos a movernos en qué? En lo que está acá en ese color rosa. Que es lo que ustedes van a poder definir. Por un tema de algoritmo, tuve que sacar un cálculo a pulmón, un tema de algoritmos, de algoritmos. Ah, puede ser que ellos no te lo resolvieron y vos tuviste que hacerlo y decírselo a gente de sistemas. A eso me decía Benjamín. Que lo tuviste que analizar vos y pasárselo a gente de sistemas. Y sí, porque si vos, supongamos un tema matemática financiera, la gente de informática no la sabe, ustedes lo saben. Ustedes dicen, che, necesito hacer esto. Y dicen, ¿qué? ¿Me lo explicas? Y tenés que darle toda la explicación económica de cómo hacerlo. La gente del sistema no lo va a saber. Sí, sí, sí. Por eso le digo que ustedes están, si yo tengo una sesión un programador, y viste, Verónica también, porque el programador que va a ser la herramienta informática. Pero el que tiene que tener, insisto, la idea del negocio son ustedes. Ustedes tienen que tener la idea del negocio. Pasa por ahí, chicos. ¿Está? Sí, por eso, ahora que vamos a casos dices cómo ustedes pueden llegar a formular estos requerimientos para que del otro lado te entiendan. Y bueno, no. Eso solo no. La otra es el tema de. Sí, sí, sí. Y en la parte impositiva, también hay un montón de cosas que. ¿Cómo es esto? No. Una retención y una percepción. ¿Está? Explicarle eso también. También. Sí, sí, hay cosas que dicen como, pero sí es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. La legislación en la parte económica no es igual. Bueno, ¿cómo andamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo? Ahora, ¿entienden? Es decir, entraron en sintonía a dónde los quiero llevar. ¿Está? ¿Lo engancharon? Bueno, vamos a avanzar un poquito y después seguimos con la otra tanda. Perdón, me fui de acá. Y acá lo que plantea es que el modelado de casos, aparece un diagrama y la narración de casos. Esto que es la narración de casos, lo que significa lo que ustedes me están diciendo, que te tuviste que sentar con una persona y que explicarle cómo es la tarea. Va a tener que registrar cómo es la tarea. ¿Está? Fíjense, 1, 2, el tercer punto, ¿qué dice? Las narraciones de casos describen de forma escrita ¿qué cosa? Los eventos de negocio y cómo interactúa la gente, la persona. Eso es lo que les estoy diciendo. Ustedes van a tener que en muchos casos explicarle al área de sistemas, mira, esto se hace así a nivel económico. Debería la persona que utiliza
a nivel bancario, esto debería solucionarse de esta forma. ¿Se entiende? Hoy voy a grabarlo, chicos, tengo que bajar la parcela porque me falta menos un minuto. ¿Cómo anduvieron hasta acá? ¿Lo fueron piloteando?